Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que aún no me conocen, yo soy Yolimar Ortega, médico general, y esto es Medicina con Yoli. El tema de este nuevo video es hipertensión arterial, pero como en la mayoría de los casos comenzaré por definirte ciertos términos que son importantes para la comprensión de este tema. Para hablar acerca de la hipertensión arterial, primero debemos saber qué es la presión arterial. Y esta se define como esa fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias al ser enviada por el corazón. La presión arterial tiene dos componentes, una presión arterial sistólica, que se refiere al valor máximo de la presión arterial y se corresponde con la contracción del corazón, denominada sístole, y luego tenemos una presión arterial diastólica, que representa el valor mínimo, y esta se refiere a la relajación del corazón, denominada diástole. Al medir la presión arterial obtenemos dos valores. El primero se denomina presión sistólica o presión alta, y el segundo presión diastólica y presión baja. Ambos son expresados en milímetros de mercurio. Hipertensión arterial es el término médico utilizado para referirse a una presión arterial alta. Esta es una enfermedad crónica que se caracteriza por tener esas cifras de presión arterial elevada de manera sostenida por encima de los valores que se consideran normales. La importancia de esta patología radica en que ella afecta a la vasculatura de manera sistémica, y esto lo hace en tres órganos principales como son el corazón, los riñones y el cerebro, produciendo así complicaciones. Una característica importante de esta enfermedad es que no produce síntomas específicos o claros y por lo tanto tarda mucho tiempo en manifestarse. Sin embargo, representa el factor de riesgo cardiovascular más prevalente. La hipertensión arterial es una enfermedad bastante común y se estima que a nivel mundial más de 1 de cada 5 personas adultas llegan a sufrir presión arterial elevada. Y esta representa más de la mitad de los fallecimientos a causa de enfermedades cardiovasculares y enfermedades cerebrovasculares. La hipertensión arterial es una enfermedad que puede ser tratable, pero que si no se controla, esta puede acarrear a complicaciones graves. En este caso, como ya mencioné, infarto agudo del miocardio, enfermedades cerebrovasculares o insuficiencia cardíaca. En cuanto a las causas de la hipertensión arterial, en la mayoría de los casos, alrededor de un 90% de los pacientes, no se identifica una causa, es decir, es de causa desconocida, y este tipo de hipertensión se le conoce como hipertensión arterial esencial o primaria. En ese 90% de los casos, a pesar de que no hay una causa como tal conocida, aquí se establece la relación de ciertos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de desarrollarlo o que si ya se han identificado que están presentes en la mayoría de estos pacientes. Aquí conviene separar aquellos factores de riesgo que no se pueden modificar, donde encontramos los factores genéticos, la raza, el sexo y la edad, y luego tenemos factores modificables, en los cuales entran aquellos relacionados a los estilos de vida. Por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, sobrepeso y la obesidad, el consumo excesivo de sal, tenemos la inactividad física, el estrés y otros relacionados como son el aumento del colesterol en sangre y la diabetes mellitus. En cuanto a los factores genéticos, se ha establecido que existe mayor predisposición a que se desarrolle hipertensión arterial en aquellos que tienen familiares de primera línea que sufran de la enfermedad. Esta es más frecuente en pacientes mayores de 45 años y mientras aumenta la edad, mayor es la probabilidad de desarrollarlo. En cuanto a la raza, esta es más frecuente en las personas de raza afrodescendiente que en las personas de raza blanca, y también se establece que estas personas llegan a tener un peor pronóstico con la mayor probabilidad de desarrollar complicaciones. En cuanto al sexo, es más frecuente en los hombres que en las mujeres hasta que éstas llegan a la menopausia. Aquí en este nivel se igualan las frecuencias, y esto tiene que ver porque las mujeres cuando se encuentran en una edad fértil, las hormonas sexuales le confieren protección para el desarrollo de ese tipo de enfermedades cardiovasculares. En cuanto a los síntomas de la hipertensión arterial, aquí es donde viene la mayor limitación para realizar el diagnóstico. La mayoría de los pacientes cursan de manera asintomática o no presentan en sí síntomas específicos o claros. Por lo tanto, esta enfermedad dura mucho tiempo en manifestarse, y cuando ya lo hace es porque ya tiene complicaciones de ciertos órganos. Por lo general, la hipertensión arterial pasa desapercibida y se le conoce de esta manera como el asesino silencioso. En ocasiones pueden haber la aparición de síntomas inespecíficos, uno de ellos, el más frecuente, es la cefalea, que esta es importante porque puede llevar o puede hacer que el paciente acuda a un centro sanitario y de esta manera obtener el diagnóstico.
La cefalea igual no es específica de la hipertensión arterial porque también en casos de dolor grave se puede producir hipertensión arterial como respuesta al dolor. También tenemos otros síntomas que pueden estar presentes como puede ser dolor torácico, dificultad para respirar, vértigos, mareos, palpitaciones, incluso sangrado nasal conocido con el nombre de epistaxis. La hipertensión arterial se conoce como una enfermedad peligrosa ya que afecta, como ya lo mencioné, a la vasculatura de manera general, afectando diversos órganos. Cuando el corazón se encuentra expuesto a esas grandes presiones, igualmente que las arterias, llega a sufrir daños a la larga. Mientras más presión existe en las arterias, mayor esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear. Y esto como consecuencia va a llegar a producir complicaciones como puede ser infarto agudo del miocardio, agrandamiento de las cavidades del corazón y a la larga puede sufrirse una insuficiencia cardíaca. Igual también como estas paredes, estas arterias se debilitan, pueden llegar a presentarse abultamientos o protuberancias de estas arterias denominadas aneurismas. O también se producen zonas debilitadas con la predisposición a obstruirse o a romperse. En el caso que esto suceda, por ejemplo, a nivel cerebral, lo que se va a generar si se obstruye es un infarto cerebral y si se rompe una hemorragia cerebral y esto es lo que conocemos como enfermedades cerebrovasculares. La hipertensión arterial también afecta a nuestros riñones. Como consecuencia de esas altas presiones que soporta este órgano, se va sufriendo deficiencias, llegando a producir enfermedades renal crónicas que incluso puedan requerir hasta de diálisis. También puede afectar a nivel de la retina, producir ceguera y produce también deterioro cognitivo. El diagnóstico de la presión arterial básicamente se realiza mediante la medición de la presión arterial. Y esto hay tres maneras de realizarlo. Lo más frecuente que se realiza es a nivel de la consulta. La atención primaria en los equipos de salud, bien sean médicos o enfermeros, y esto lo hacen mediante equipos denominados esfingomanómetros, conocidos comúnmente como tensiómetros. A pesar de que esto es uno de los métodos que más se utiliza de manera tradicional para el diagnóstico de la hipertensión, no es definitivo, no sirve para establecer el diagnóstico como tal, ya que existen muchas variaciones a la hora de medir la presión arterial en el consultorio. Y esto es uno de ellos, es que se puede producir lo que se conoce como hipertensión de bata blanca, en los cuales los pacientes cuando acuden a la consulta llegan y presentan cifras de tensión arterial elevada en relación a la tensión que tienen durante todo el día. Otra de las variaciones que se pueden encontrar es que tenga presiones arteriales normales a la hora de la consulta y variaciones a lo largo del día, presiones arteriales altas. Y esto es lo que se conoce como hipertensión enmascarada. Por eso entonces no se debe utilizar el método de medir la presión en la consulta como un método definitivo. Existen otros tipos de métodos para medir la presión arterial y hacer el diagnóstico. Uno de ellos es la automedición en casa. Este es un método que está utilizándose con bastante frecuencia y es bastante eficaz, ya que puede realizarse en la mayoría de las personas, con pocas excepciones, como por ejemplo en las personas obesas o aquellos que tienen tendencia a la automedicación. Una ventaja de que nos permite medir la presión tanto en la mañana como en la noche, mientras que el paciente está realizando sus actividades cotidianas y nos permite entonces descartar la hipertensión de bata blanca o la hipertensión enmascarada. Realizar este tipo de medición igual se requieren ciertas condiciones. Una de ellas es que el paciente debe medirse la presión arterial tanto en la mañana como en la noche y a realizarse 2 medidas, como mínimo con intervalos de 1 o 2 minutos entre cada una de ellas. Antes de medirse la presión arterial, 30 minutos antes, no consumir café, no consumir bebidas alcohólicas ni bebidas energizantes. Orinar y evacuar antes de realizar la medición de la presión arterial. Se debe tener como mínimo 5 minutos de reposo antes de la medición. El paciente debe estar sentado con las piernas sin cruzar, con el brazo donde se va a realizar la medición sobre la mesa y completamente descubierto. Aquí se va a proceder a colocar el manguito, o también conocido como brazalete del tensiómetro, 2 centímetros o 2 dedos por encima del pliegue del codo. Se coloca el fonendoscopio o el estetoscopio en el lugar donde previamente se localizó el pulso arterial. Se procede a inflar el manguito del tensiómetro hasta 180 milímetros de mercurio, con excepción en aquellos pacientes que en mediciones anteriores hayan tenido cifras más elevadas de 180 y aquí en este caso se procede a inflar hasta 200 milímetros de mercurio y posterior a desinflar poco a poco. El primer ruido que se escucha presenta la presión arterial sistólica y la desaparición, el desvanecimiento de estos ruidos representan la presión arterial diastólica. Estos datos obtenidos mediante el monitoreo de presión arterial en casa
se deben apuntar y posteriormente, una vez que ya se obtenga, llevar a que estos sean evaluados en conjunto con el médico de cabecera o el médico general. Por último, tenemos un método que también se utiliza para el diagnóstico de la hipertensión arterial y este es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, conocido como MAPA por sus siglas. Este es uno que nos permite monitorear la presión arterial durante 24 horas y este es bastante eficaz porque permite obtener todas esas variaciones que tiene la presión arterial durante el día, durante la realización de las actividades cotidianas, durante las actividades laborales, y también nos permite descartar la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. Este es uno de los métodos que más se recomienda para el diagnóstico de la hipertensión arterial porque es más preciso y también tarda menos tiempo para obtener el diagnóstico definitivo. El tratamiento de la hipertensión arterial se basa en dos pilares fundamentales. Uno, un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial se emplea en aquellos pacientes con hipertensión arterial leve o aquellos que tengan la posibilidad o los factores de riesgo para desarrollarla. Y esto se basa en cambiar los estilos de vida, modificarlos a estilos de vida saludables. Esto lo podemos hacer mediante 5 parámetros. Lo primero que debemos hacer es modificar la alimentación, llevar una dieta saludable en los cuales disminuyamos el consumo de sal, de sodio, no más de 5 gramos al día, aumentar el consumo de verduras, frutas y hortalizas y disminuir el consumo de grasas, sobre todo las saturadas. Se debe evitar el uso o el consumo excesivo del alcohol, es decir, limitar su ingesta a no más de una bebida estándar al día. Se debe realizar actividad física. Se recomienda que se realice mínimo 150 minutos de ejercicio físico aeróbico moderado, ejercicio cardiovascular, que pueda ser estableciendo 3 tandas de 50 minutos o 5 tandas de 30 minutos a la semana. Mantener un peso normal, un peso saludable, y se establece que con cada 5 kilos de pérdida de ese exceso de peso que se tiene, se llega a reducir la presión arterial sistólica entre 2 a 10 puntos. Se debe eliminar por completo el consumo de tabaco y tratar de controlar el estrés mediante actividades de meditación, yoga o relajación. Luego tenemos el otro tipo de tratamiento que es el tratamiento farmacológico. Este se emplea en aquellos pacientes en los cuales no fue suficiente la modificación de los estilos de vida. Aquí se utilizan fármacos antihipertensivos, aquellos utilizados para disminuir las cifras de presión arterial. Por lo general se utiliza un medicamento, pero hay ocasiones que este no es suficiente y requiere de la combinación de 2 o más medicamentos. Se recomienda que este sea de una sola dosis para que el paciente pueda adherirse más fácilmente a la terapia y no la abandone. Igualmente hay que tener en cuenta, y que es importante, que así se establezca una terapia con fármacos o medicamentos, nunca se debe dejar a un lado lo que es la modificación de los estilos de vida, porque esto es lo que va a ayudar a que junto con las medicinas no se sufran complicaciones. En conclusión, podemos decir entonces que la hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial, es decir, que depende de múltiples factores, pero que las personas al conocerlas pueden tomar la decisión de modificarlas de forma positiva. La hipertensión arterial depende fundamentalmente de los cambios de los hábitos a estilos de vida saludables. Por mínimo que sea el cambio, como poder dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, así sea mejorar una dieta, va a ayudar a mejorar lo que es la salud cardiovascular. Esto ha sido toda la información, espero que haya sido útil. No te olvides que si te gustó, déjame una manito arriba y comparte. Y no olvides suscribirte a mi canal y activar esa campanita de notificaciones para que estés pendiente y atento a todos estos videos que estoy subiendo semanalmente referente a medicina. No olvides seguirme por mis redes sociales.